Queridos amigos que nos ven, que nos escuchan, pues les agradecemos en primer lugar, el licenciado, buenas tardes. Buenas tardes, licenciado José Luis Barrera y su servidor, Jesús Sedano, de que nos hayan escrito, de que estén pendientes. A usted le han mandado muchos emails, a mí también en lo personal me han buscado. Entonces, vamos a dejar un poco todo aquello de la historia que veníamos tratando en los primeros programas, sin olvidarnos de ella, porque es la que nos marca, ¿verdad? Nos quedamos en que vamos a entrar a los sumerios, a los persas, y luego a los babilonios, ¿verdad? Y a los egipcios y a todos los demás. Pero como ustedes nos marcan y queremos estar siempre acordes en todas estas cuestiones, hay preguntas muy concretas que queremos que usted nos aclare. Por ejemplo, la Biblia. La Biblia es una recopilación de libros. De libros. Además su nombre lo dice. Biblos son libros. Libros, así literalmente. El Viejo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿verdad? Así le llamamos nosotros, con una disculpa para los rabinos judíos, porque para ellos es un solo testamento y punto. Dios no se muere dos veces y Dios no ha muerto. Entonces para ellos no se le puede llamar testamento, para ellos simplemente sus escritos, ¿verdad? Y lo llaman escritos. Para ellos sagrado solo es Dios. Los escritos no tienen nada de sagrados, nada de sagrados. Ellos no reverencian nada. Tan así que los rabinos se reúnen seguido, muy seguido, para estar estudiando y todos los escritos de la Biblia, ¿verdad? Lo que nosotros conocemos como Biblia. Esta es una Biblia bastante voluminosa, ¿verdad? Porque las que nos dejan en los hoteles cuando viajamos, pues es un librito muy pequeño, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué esta Biblia tan voluminosa? Qué buena pregunta. Esta es una Biblia de estudio. Este es todo un tratado de teología. Es una Biblia católica. Okay. Es una Biblia. ¿Hay Biblias de todos tipos? De todo. Cada religión hace su propia Biblia. Desde que los sacerdotes Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera dejaron el catolicismo, Martín Lutero, dejaron el catolicismo no por cuestiones ideológicas. Hay que ver sus biografías ahora que contamos con las redes, ¿verdad? Hay que ver biografías serias, no de estampita que nosotros conseguíamos cuando estábamos en la escuela. Sí, no, toda su biografía, porque dejaron la religión católica para formar su propia religión y seguir su propia concupiscencia, como decía San Pablo. Todos se casaron. Todos se casaron, incluso Casiodoro de Reina, cuando traduce al español la Biblia latina, lo hace porque tradujo antes que nada un salmo que le pidió una dama de la corte. Se lo traduce al español. Ya voy a eso, licenciado. El sexo, ¿verdad? En las películas, en la vida, en todo. Me decía usted que ese genes que tenemos todos de la madre, del amor, del sexo, de todo esto, que Dios tuvo esposa. Acera, está escrito en piedra, el concepto que tenían los cananeos, que eran padres de los conocemos judíos, ¿verdad? Sí, Acera, Dios le pone en su esposa. Por eso el judío se burla y trata como ignorante al cristiano, ¿verdad? Y las pugnas en un principio, primero pugnas y después exterminio de los cristianos contra los judíos, porque el judío se burlaba de ellos y decía, ¿cómo puedes decir tú que tu Dios o el Hijo de Dios es engendrado por el Espíritu Santo, si el Espíritu Santo es la parte femenina de Dios? ¿Cómo la parte femenina de Dios va a engendrar en una mujer? Por eso cuando estudiamos, ¿verdad? Disculpa que me sonría, pero es que es tan profundo todo esto, es que yo sigo aquí porque usted me lo permite y porque me lo siguen pidiendo, pero de veras que se vuelve uno, si no fanático, loco, no sé qué puedo decir, pero vamos a tratar de concentrarnos. Entonces, vamos a seguir con la Biblia. ¿Qué más nos puede decir usted de la Biblia? Los judíos respetan nada más lo antiguo. Sí, lo que para ellos llaman Tanaj, sobre todo tienen mucho respeto por el Pentateuco, le llaman Torah, que son los 5 libros, ¿verdad? Que vienen las leyes de Moisés, y una ley que todo el mundo dice es de Moisés, pero no. Por eso es donde a mí me desconcierta totalmente esta cuestión. Moisés es un personaje místico.
totalmente mítico. No es un personaje histórico. Pero para los rabinos judíos, ¿verdad? Moisés es uno de sus antiguos profetas, Abraham fue uno de sus antiguos profetas. ¿No hay nada escrito tampoco de ellos? No hay un solo... Ni los 4 profetas que después se convirtieron en 5, usted me dio un nombre. Enoc, o sea, ¿por qué no? No, y hay otros muchos más que le llaman profetas menores, y no porque sean menores en categoría, sino porque son menores sus escritos, que algunos son de una sola página. Nosotros podemos leer algunos libros de la Biblia que son de una sola página, en media hora tú ya lees un libro, que son el profeta Joel, las mismas cartas de Pablo. Hay una carta de Pablo que cuando la lees completa, la carta a Timoteo, la carta a Tito, ¿verdad? Es 1 o 2 páginas, lo lees en media hora, 1 hora, y cuando lo lees completo, dices, ¿cómo puedes considerar esto como sagrado? Está encargando una chamarra, está peleando con que no le roben a sus discípulos que él hizo. Por eso todo lo podemos catalogar, digo desde mi punto de vista muy humilde, muy desconocedor de varias cosas, en el poder, ¿verdad? Todo, o sea, nos ponemos a estudiar, a revisar. Una vida no es suficiente para lograr encontrar la verdad. No, por eso le agradecemos sobremanera a las personas que se han interesado, que nos escriben, que profundizan, porque es como si nosotros, ¿verdad?, viviéramos 1000 años. Si 100 jóvenes, mentes jóvenes, se ponen a trabajar en esto. Amigos que tengo, ¿verdad?, que han visto estas grabaciones, que son muy estudiosos y muy atentos, me dicen, es que antes sí vivían 800 años, hasta que no vino la cuestión genética, porque decían, si un ser humano, un profeta, o, ¿cómo se llama?, Matusalén, vive 900 años, pues su sabiduría ya es casi total. Entonces debemos de manipular la genética para que de aquí en adelante nomás vivan 100. Le dije, no es posible. Licenciado, sí. ¿Sí? Sí, eso aparece en los escritos. Ajá. Dicen que está en la Biblia también. En la Biblia menciona someramente, hay que profundizar en ella. Pero bien, muy claro, en las tablillas que se han descubierto, y lo podemos encontrar en internet, en las tablillas que se han descubierto, ¿verdad?, en el área de Irak. Sí, en todas esas tablillas nos habla no de religión, nos habla de ciencia, y la principal ciencia que manejan ahí es la ciencia biológica, manipulaciones genéticas, y nos dicen que nosotros somos un producto de manipulación genética entre diferentes seres de la tierra y los seres que del cielo vinieron. Tan es así, amigos, que me estoy enterando también ahora que los ángeles caídos, que se les llama, ¿verdad?, se enamoraron de las hijas de no sé quién. Bueno, eso, ¿cómo estuvo? Sí, en Babilonia. ¿Está escrito? Oh, sí, en la Biblia lo trata mucho, y sobre todo en los libros que estuvieron en la Biblia, pero los quitaron, ¿sí? Déjenme aclarar un punto. Sí, esta Biblia ya completa, así terminada, y que nos dijeron que era sagrada, fue hasta el año 1545. Antes de eso, esto no se consideraba sagrado. O sea, ¿qué es lo que se manejaba? ¿El poder de los reyes? ¿El poder de...? Cierto, licenciado. De hecho, un emperador fue el que presidió él, en lugar de un obispo, de un cardenal o de un papa, un emperador. Justiniano, si no me equivoco, pero lo podemos buscar ahí. Un emperador presidió un concilio, ¿sí? Y él fue el que sometió a votación, porque todos los dogmas que para nosotros son sagrados fueron producto de votación. Cuando hablamos de concilio estamos hablando de una votación. Claro. Mayoría de votos, Jesús es considerado Dios. Bueno, entonces estamos hablando, pero nos estamos metiendo muy adelante, pero es que es tan interesante esto, tenemos que ir y volver. Exactamente, sí. Entonces, ese Justiniano, ¿fue en qué año? Fue en el año 700 y fue en España. Fue en España. ¿Y el que fue en el 420? El 325, Constantino. Sí. Justiniano. Incluso gente se puede decir iluminada. No, gente con poder, y que nos crearon una religión para que ellos puedan controlar a las masas. De la época de Constantino, no sé si ha visto en películas sobre todo, donde hablan acerca del papado y la elección de los papas, que el llamado Camarlengo, un secretario del papa muerto, ¿verdad?, encierra con llave a los obispos para que elijan a un nuevo papa. Pues para que no haya influencia
exterior. Exterior, ajá. Que sea de ellos, ya como si la religión fuera de ellos nomás. Ándele. Ándele. Pero esa costumbre la impuso Constantino. Ah, ¿sí? Cuando citó a los cristianos, dijo, esta religión es la que elijo yo para mi imperio, y la eligió por no una cuestión de pensar en un ser supremo, ni mucho menos, sino en administración, ¿verdad? Uno de los evangelios, porque hay 4 evangelios en la Biblia, no el de Lucas, Mateo, no, sino en un solo evangelio. Mateo, Lucas y Marcos. Ándele. No esos, no. 4 evangelios en uno solo. Está el evangelio escatológico que nos habla de un fin del mundo inminente, ¿verdad? Pero hay otro que es hermoso para quien gobierna. Y ese dice, esclavos, sométanse a sus amos. Evangelio. Evangelio es un mensaje de Jesús. Jesús lo dice. Esclavos, sométanse a sus amos. Y luego dice también, no se rebelen contra los gobiernos. Los gobiernos son al César lo que es y al César lo que es del César, licenciado, perfecto. Claro. Sí. O sea, ese es para gobernar, y Constantino dijo, esta es la religión, entre todas las religiones que había en Roma, en el Imperio Romano, había una, de un dios Mitra. ¿Pero nos estamos saliendo? No, estamos en el tema. Okay. Sí, entonces, era la más numerosa, sobre todo entre sus soldados, ¿verdad? Pero dijo, no, la que ocupaba el segundo lugar era el cristianismo. ¿Le convencía más? Sí, dijo, no, esta. En primer lugar, incluye a las mujeres, en el rito incluye a las mujeres totalmente, y otra, dijo, para gobernar a los demás y que se pueda predicar. Entonces Constantino cita a todos los obispos cristianos ya, y les dice, esta va a ser la religión del imperio. ¿Nombrados por quién los obispos? Ellos se nombraban solos, igual que hoy hacen los pastores. Ellos sí, solos, sin ir a la escuela incluso. Sí, ellos después ya se compraba todos esos títulos se compraban, y incluso hubo un papa de 13 años. Eso es un papa niño, eso lo vamos a ver mucho más adelante. Una mujer también papa. Una mujer papa, sí. Okay. Está escrita en la historia, esa sí es histórica. Entonces los encerraron. Los encerró porque no se ponían de acuerdo. Unos decían que Jesús era Dios. Otro en el año 325. Sí, él agarra y dice, no se ponen de acuerdo. Pues claro, no se ponen de acuerdo. Estaban atendidos por el imperio, comiendo bien, ¿verdad? Podían visita conyugal. Sí, desde luego, y muchas, porque entonces era permitido todo. Viviendo como reyes, todos los obispos, no había cardenales, todos los obispos viviendo como reyes, no había cardenales, perdón, porque obispo significa pastor, y nada más, líder. ¿Y el cardenal qué significa? Eso ya le dieron, es un título, ya es jerárquico. Okay. Sí. Y ya nombrado por el patrón. Ya nombrado, sí, por el que gobierna. Claro. Los obispos no se ponen de acuerdo, y Constantino ve que pasa el tiempo y dice, no, yo soy romano, y nosotros lo que tenemos es que todo lo organizamos, y yo soy el que pongo el sello oficial. No se ponen de acuerdo, no hay problema. Enciérramelos a todos sin comer, sin beber, sin ir al baño. Me avisan cuando estén listos para votación. Cuando decidan. Sí. Al día siguiente le avisan, señor, ya estamos de ya se pusieron de acuerdo, ya se dividieron grupos, perfecta votación. ¿Jesucristo es Dios, sí o no? Los que levantaron la mano ganaron. Jesucristo por mayoría de votos se consideró Dios. De ahí empieza la Trinidad, un solo Dios, ¿verdad? Y Constantino dijo, a Zeus no se va a quedar afuera. Entonces ponemos a Zeus, Dios, Padre. ¿Sí? Zeus, porque él viene de los griegos, ¿no? Y en griego Zeus es Dios, y nada más, ¿sí? Nada más. Y por eso la aureola a Jesús le imponen la aureola del dios solar, Zeus, sí, y se les olvidó una cosa, el Espíritu Santo. En ese momento, ¿no? En ese concilio se les olvidó el Espíritu Santo, y tuvieron que hacer otro concilio después para tratar acerca del Espíritu Santo, porque el problema era... ¿Qué se resolvió en ese concilio? O sea, el credo. El credo. ¿En qué creen? Les dijo. Sí. ¿A qué vamos a creer? A ver, ¿en qué vamos a creer? Y estaban los secretarios ahí ya tomando nota para que se hiciera el documento oficial y se pusiera el sello. ¿Sí? ¿Ese documento existe? Ese documento original no, pero sí hay copias en varios museos en Europa, sobre todo en Milán. Tienen copia de ese decreto oficial de Constantino. Tan así
que todavía se ve la interpolación, lo escribieron después, la interpolación donde dice, y el Paráclito. O sea, cuando se les olvidó el Espíritu Santo, entonces ese fue un tema posterior en otro concilio. Años después. Muchos años después, no sí. se sabe. No, ya no fue ni Constantino, ya fue muchos años después. Y entonces ya le intercalan ahí el Paráclito. El Paráclito es una palabra egipcia. Ajá. La idea de un Espíritu Santo es una palabra egipcia, aparece en los escritos egipcios esa palabra, Paráclito, y aparece también con esa función de interceder por los hombres, de interceder por el ser humano. Por eso dice Jesús, ¿verdad? Entonces, si les dijo el credo, no, en ese momento no pusieron la parte del Espíritu Santo. No. Señor y dador de vida, Ajá, ¿no? ¿También aparecía? No, eso Se lo quedó intercalaron después. Después. Ujú. Y que procede del Padre y del Hijo. Ándale, eso fue Recibe la intercalado misma después. adoración y gloria. Sí. Y que habló por los profetas. Ándale, ajá. Eso fue lo de Pentecostés, me imagino. Sí, ya cuando se fueron creando, formando ya la religión, ya con forma teológica, ¿verdad? Los ateos atacan mucho esto y dicen, no hay nada más terrible para la conciencia que lo absurdo crea su propia lógica. O sea que al paso de los años, nuestros padres inventaron algo y nos lo entregan, nosotros lo arreglamos y se lo pasamos a nuestros hijos, y ellos lo modifican, porque esta Biblia ya tal como la conocemos, que de ahí partió nuestra charla, Ajá. esta Biblia fue firmada y considerada sagrada hasta el año 1563, después de 3 papas y de 20 años de discusiones. Se consideró sagrada e inamovible. O sea que la institución papal fue establecida ¿en qué año? La institución, ya con ese nombre, de papa, de 3 en 1500. Ujú. Sí, de 3 papas que participaron en dogmatizar toda la Biblia, de considerarla sagrada e inamovible. Que ya nadie iba a quitar libros ni poner Pero el libros. Papa viene desde el año 200 o 400. No, del año 400 en adelante. No. Sí, ya el que no era en sí papa, sino que se le consideraba como ¿El líder obispo de al Roma? obispo de Roma, exacto, el obispo de Roma. Sí, pero en el año 1563 esta Biblia ya es firmada como sagrada, que fueron después la reforma que le llaman y que mencionábamos ahorita, los que renegaron del catolicismo, que dijeron cuál sagrado. Esto no es inspirado por Dios, y esto no es fue inspirado su por época Dios. cuando se los pusieron, les dijeron es sagrado. Ujú. Por eso fue esa rebelión de esas Sí. mentes. Pero es que al dogmatizar se castiga. O sea, cuando dogmatizaron esto, Sí. no solo se resolvió la cuestión de la Biblia, también se resolvieron otras cuestiones, y una de ellas era, acerca de los sacerdotes no podían tener más que una esposa, una sola esposa. Otra, no podían reconocer oficialmente a sus hijos. No podían reconocer oficialmente Entonces a sus eran- hijos. Bastardos, ¿verdad? Sí, y por eso estos sacerdotes se rebelaron. Bueno, es que lo trataron de hacer, me acuerdo, de también una parte de la historia de los reyes, ¿verdad? Que tenían relaciones, hijos bastardos, y hasta los llegaban a enterrar en monasterios, y, o sea, no podían concebir que siguiera creciendo, ¿verdad?, la realeza. Entonces aquí no les podían poner absolutamente nada de nombres. No podían reconocerlos, su apellido, el del sacerdote, sobre todo los obispos, el laicismo, todo eso, se fueron firmando ciertos dogmas firmados ya bajo anatema. Anatema es castigo, y todo aquel que fallara una ley ya no solo iba a rezar 10 Padre Nuestros, ¿verdad? Ahora. Sino que ahora ya iba a ser destituido de su cargo, expulsado, sí, y muchos de ellos dijeron, mejor me expulso yo y crea mi propia religión. Martín Lutero, asociado con un príncipe alemán, fue que logró imponer su propia religión, dirigió un ejército, hizo exactamente lo mismo que criticaba del Papa. Claro. Hizo guerra, se hizo rico hasta la saciedad, se casó con una monja católica que sacó de un convento que desbarató, abrió, como si fuera Plutarco Elías Calles en México, ¿verdad? Exacto. Sí, fue lo mismo que hizo Martín Lutero. Ajá. La religión siempre nos la han manejado los poderosos, siempre, siempre. Por eso uno, ¿verdad?, con todo respeto de lo sagrado y con todo respeto de la fe de la gente, nosotros no es que intentemos modificar absolutamente nada, sino que tenemos una fe razonada. La Biblia es la verdad. Léela.
¿verdad? Así está o sea, se identifica a Ciudad Juárez por los que cruzan, ¿verdad?, por la interestatal de la vecina Ciudad del Paso, con esa cuestión. Ah, tú eres de la Biblia, es Lela. La Biblia es la verdad. Ajá. ¿Cómo ve usted ese lema? El lema es bonito, y si usted le pregunta a la inmensa mayoría de la gente, ¿qué es la verdad? Y nadie se lo puede definir. ¿Qué es la verdad? ¿La verdad de qué? En primer lugar, si leemos la Biblia como nos la manda el lema la que nos dan en los hoteles, la que es rápida. Lo primero que empezamos a notar es que hay infinidad de contradicciones. Infinidad de contradicciones. Entonces la verdad cuando nos hablan de una frasecita, la verdad cuando nos dan una ley escrita, ¿verdad? Y como las verdades de la ciencia. Y que sea punitiva, ¿verdad? Porque si no, no es verdad. Si no, no es verdad. O la cumples o te castigo. Entonces cuando hay tantas contradicciones, ¿qué podemos considerar como la verdad? ¿Qué es la verdad? La verdad es la suma de muchas verdades en sí. La verdad, no existe una verdad absoluta. A usted le han preguntado sobre la Biblia, ¿qué le han dicho por los medios electrónicos? Wow. En primer lugar, hasta ahorita, que en todos los videos, los programas que se han sacado al aire, son más de 1000 visitas, no ha habido nadie que me diga está equivocado. No ha habido nadie que diga está tergiversando, porque escrito está. ¿Sí? Como historiadores nosotros exponemos lo que escrito está, y si vamos a, yo lo dije en un principio, si hay alguien que quiere cotejar mis conclusiones teológicas, pues cotéjenlo con alguien que sabe, como Joseph Ratzinger, como el Papa emérito Joseph Ratzinger. Este es el credo, ahí está desglosado el credo católico. Lo que yo digo aquí es exactamente lo mismo, porque si hay un teólogo que yo admiro y trato siempre con sumo respeto, es a Joseph Ratzinger, un hombre que dentro de la iglesia, y hasta arriba, sí, siempre fue el asesor principal, y todas las hojas tienen anotaciones, o sea, se ve que sí lo han hecho varias veces, porque ¿verdad? Hay libros que los vemos y todos están empastados y pegados. Entonces decíamos que este Joseph Ratzinger, me lo voy a fusilar libro no, licenciado, claro que sí. No, sí, porque lo que es, las preguntas que le han hecho, no lo han podido poner como estamos diciendo cosas que no son. Exacto, nadie. En más de 5,000 vistas que tienen los videos, ¿no? Más de 5,000 en los que hemos subido en general. ¿Ah, sí? Sí. Con los programas que hemos estado grabando aquí, tiene alrededor de 1000 vistas con lo que se ha compartido. Pero no, definitivamente como en el cine, de la cosa esta. No se preocupe. ¿Y luego? Sí. Nadie nos ha dicho que estemos tergiversando, que estemos manipulando, porque nosotros exponemos, no estamos formando conciencia. Nosotros no estamos formando conciencia en nadie, y no hay ningún interés mezquino para nada. No, y principalmente su servidor, usted es el conocedor, el que nos saca de las dudas y demás, pero yo tengo esa cuestión, en busca de la verdad. El nombre, de veras que vino un iluminado y se lo puso, porque me decía que ya existía este nombre, En busca de la verdad. Sí, aparecen varios blogs con ese nombre, pero desde luego cada quien lo trata con un punto de vista diferente, claro. Y la seriedad que se le da a cada tema también varía mucho. Lo que es este libro de Joseph Ratzinger, ¿verdad? Mis respetos a ese señor, un señorón, un varón, porque no me critiquen a mí, critiquen a sus líderes religiosos, no me critiquen a mí, lean su Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Aquí dice que muchos de los temas que vienen aquí son escritos novelados, como el libro de Job, novelados. O sea, son ideas que le vienen al hombre y lo maneja desde un punto de vista romántico, está dirigido a los sentimientos y las emociones de la gente. Otro libro que debemos leer y que vale solo 100 pesos, y pues vale el comercial, ¿no? Claro. Es La Guerra de los Judíos. La Guerra de los Judíos, editorial Porrúa.
Siempre es un libro que de verdad, no sé por qué no lo leemos, también lo he maltratado un poco, ¿verdad? Aquí vienen 12 Jesús históricos. ¿Cómo es que no encuentran a Jesús en la historia? Si aquí la tenemos. Y de verdad, O sea, ¿de qué año a qué año que es de competencia de esta guerra? desde el año, aquí nos relata todas las guerras de los judíos, ¿verdad? Todas que fueron varias. Pero este libro de la guerra de los judíos es contra Roma. Del año 4 antes de Cristo al año 135 que surgió el último Mesías judío, que fue Simón Bar Kokhba. Simón Bar Kokhba. Para poder entender este libro, y yo le voy a pedir al joven que busque imágenes del alfabeto hebreo. El alfabeto hebreo. Busquen el significado de cada letra hebrea, porque solo entendiendo el alfabeto hebreo entendemos qué significa Jesús para nosotros los latinos, ¿verdad? Y qué significa Yahshua para un judío. Yahshua. La Yod Hei Bab Hei de las letras hebreas, Yod Hei Bab Hei, se le intercala la letra para nosotros S, que es la Shin. Pero en una letra hebrea, y lo van a ver ustedes aquí en la pantalla, en una letra hebrea tiene un significado. Cada letra tiene un significado. Yahshua es un salvador. Y puede ser Jesús Sedano. Y puede ser cualquiera otro que en un momento de conflicto. 12 aquí. 12 encontré yo aquí, Yahshuas. 12 hombres que en un momento de conflicto dejaron todo. Su familia, su comodidad, su vida misma. Ese es un Salvador. La traducción de Yahshua no es Jesús. La traducción de Yahshua es Salvador. Y más en nuestro país, México, muchas personas se llaman Salvador. Exactamente. Sí, nos tergiversan, no nos dejemos manipular. Miren, mucha gente cree que estudia la Biblia y lo que hacen es estudiar estudios bíblicos. Y aquí los tratan como niños. Exacto, con fotografías. Que la burra que habla. Permítame. Sí. Sí, con mujeres hermosas y niños bonitos y no ven la realidad, ¿sí? Que la burra que habla. Que el sol gira en derredor de la tierra y otra. Sí. De verdad, aquí vienen relatos de esos. O sea, no lean estudios bíblicos, abóquense. Si tienen interés, abóquense en la Biblia. Si tenemos un interés únicamente moral, para que tengamos buenas costumbres, para inculcarles un moral a nuestros hijos, ¿ya? Que crean en un ser supremo, que es en sí la raíz del judaísmo, que crean en un ser supremo, que tengan respeto por sus padres, y lo dice Dios, ¿verdad? Por eso nos dice la palabra de Dios, nos dijeron nuestros padres. Ya cuando estudiamos teología vemos que es algo mucho más profundo, mucho más profundo. Y cuando estudiamos nosotros de verdad, vemos cómo se han burlado de nosotros, una de esas burlas enormes, y usted, joven, puede buscar el papiro 115, papiro 115. Vemos cómo juegan con nosotros, porque cuánto no se ha hablado del 666. Sí, bueno, ese es otro tema, que el inframundo, todo eso también lo vamos a tratar, ¿verdad? Sí, lo vamos a tratar, pero ahorita solo para que se den una idea de cómo se han burlado de nosotros, el 666 no era, era 616 el original, ¿verdad? El que cambió ese nombre fue San Jerónimo. Fue el que cambió ese que se viera más fácil de aprender. 666. Más fácil, número uno, más fácil de aprender. Número dos, nos inculca ahí un conocimiento que está basado en la letra S que ahorita mencionábamos, ¿verdad? Sí, para que sumara 666, nos está hablando del carbón 12. La letra S tiene un significado, como decía, entre los judíos. La letra Shin tiene un significado y es carbón. El carbón es todo el origen de la vida aquí en la tierra. El carbón es todo lo que es vida, desde petróleo hasta el ser humano. Eso significa carbón, ¿verdad?
Claro, Hay que profundizar en los estudios, hay que sumirnos en los estudios. Como les explicaba y como le agradezco, o sea, esto es una cátedra, por eso todo lo tratamos de hacer lo mayor expuesto y serio y con toda la técnica y lo que podamos nosotros lo vamos a hacer. Mándenos sus preguntas, saben nuestros internets, nuestras formas de comunicarnos con ustedes. Vamos a seguir haciendo más programas, claro, porque esto es parte de En Busca de la Verdad. Ustedes manténganse en sintonía y no dejen de comunicarnos sus cuestionamientos, porque eso es lo que estamos tratando ahora, ¿verdad? Viendo que cada pregunta de ustedes tiene todo un significado. Así es que les agradezco y los invito hasta el próximo programa. Aquí seguiremos con ustedes, si usted nos lo permite. Licenciado, es un placer. Para mí también. Gracias, amigos, y vámonos al próximo segmento, ¿cómo le llaman? Programa, entrevista. No tenemos ningún nombre específico para esto, pero sí seguiremos en contacto con todos ustedes cada uno de estos asuntos y vámonos a leer, vámonos a prepararnos, ¿verdad? Porque una recomendación que hace el licenciado Barrera y es muy no leer historietas, porque esas son cuentos, ¿verdad? No dentro de una religión, te estás entregando, te van a manipular. Te van a manipular. Gracias.